explícitas. Hay momentos que te parten la vida en dos, el antes y el después. Para mí, ese momento fue ver a Ethan Williams apoyado en el marco de la puerta de la sala de pesas. Ya era tarde, y todos los demás se habían marchado. Solo quedaba yo, Leo Rossi, 21 años, el nuevo medio scrum del equipo de rugby de la Northwood University, un becado que intentaba con todas sus fuerzas demostrar que merecía su lugar. El olor a metal y sudor era mi perfume habitual. Mi vida era un ciclo inquebrantable: levantarme al amanecer para correr, ir a clase, entrenar brutalmente con el equipo y después quedarme hasta que me echaran, puliendo mis pases, mi agilidad, mi resistencia. El gimnasio vacío era mi santuario, el único lugar donde podía bajar la guardia. Y ahí estaba él, interrumpiendo mi soledad. Ethan Williams, el capitán, el número 8, un coloso de casi 2 metros de puro músculo, con una mandíbula que parecía tallada en granito y unos ojos azules que te desarmaban. Era la estrella indiscutible, el líder nato al que todos seguían sin dudar. «Buen entreno, novato», dijo su voz grave, con una sonrisa ladeada que hacía que el mundo pareciera más sencillo. Tragué saliva, sintiéndome extrañamente expuesto bajo su mirada. «Gracias, no sabía que quedaba alguien». «Siempre me fijo en los que se quedan hasta el final», respondió, cruzando los brazos sobre su pecho imponente. «Dice mucho de una persona». 3 segundos. Su mirada se detuvo en mí, un instante más de lo socialmente aceptado. Así comenzó todo, sin estruendos ni confesiones dramáticas. Solo 2 jugadores, un gimnasio silencioso y una tensión inexplicable que empezó a tejerse entre nosotros. 3 segundos. En los días siguientes, Ethan empezó a buscarme para practicar juntos. «Ese pase necesita más giro», decía, colocándose a mi espalda para corregir mi postura. Sus manos se posaban en mis caderas, en mis brazos, para guiar el movimiento, y su contacto duraba siempre un poco más de lo necesario. Ninguno de los dos decía nada al respecto, pero ambos lo sabíamos. Creamos nuestro propio idioma en el campo. Yo sabía a dónde iba a correr él antes de que arrancara, y él anticipaba mis fintas como si pudiera leerme la mente. El entrenador Miller, un hombre duro y de la vieja escuela, empezó a ponernos juntos en las jugadas clave. Notó nuestra química. «¿Qué pasa con ustedes dos? ¿Se comunican por telepatía o qué?», bromeó una vez mi compañero de cuarto, Dave, después de un try espectacular que habíamos fabricado entre los dos. No tenía ni la más remota idea de cuán cerca estaba de la verdad. Después de los entrenamientos, Ethan me llevaba de vuelta a los dormitorios en su camioneta. Hablábamos de tácticas, de música, de nuestros sueños. Él quería jugar en la Liga Profesional de Inglaterra. Yo también soñaba con ser profesional, pero guardaba ese deseo en el mismo lugar secreto donde guardaba todo lo demás. «¿Te has dado cuenta de que este deporte es un festival de masculinidad tóxica?», preguntó Ethan una noche, rompiendo el silencio mientras conducía. Me giré sorprendido. No era el tipo de comentario que esperas del capitán del equipo. ¿A qué te refieres? Las bromas en el vestuario, la forma en que se ataca cualquier muestra de vulnerabilidad. Hizo una pausa, pensativo. Como si todos tuvieran que estar demostrando constantemente lo hombres que son. Como si tener sentimientos o ser diferente fuera un pecado capital. En ese instante comprendí que Ethan también llevaba una máscara, igual que yo. Él navegaba ese mundo con una destreza que yo envidiaba, midiendo cada palabra, controlando cada gesto. El rugby universitario era nuestra vida y nuestro futuro, pero no era precisamente un entorno conocido por su apertura. El lema del entrenador Miller era famoso: «No quiero distracciones en mi equipo». Y todos sabíamos lo que significaba distracción. Empecé a notar cómo Ethan se tensaba con ciertos chistes homófobos en el vestuario, cómo su sonrisa se volvía una mueca forzada. Reconocí esa expresión. Era la misma que yo veía en el espejo cada mañana. La temporada avanzaba y nuestro equipo era imparable. Ethan y yo nos convertimos en un dúo letal.
Fuera del campo, cada roce accidental, cada mirada compartida, se cargaba de un significado más profundo. Durante un partido decisivo contra nuestros mayores rivales, le di un pase ciego perfecto que Ethan convirtió en un try arrollador. En la celebración me levantó en un abrazo que me dejó sin aire. Sentí el latido de su corazón contra mi pecho, su aliento en mi cuello. «¡Eso es conexión, señores!», gritó el comentarista. No sabía hasta qué punto. Después de ese partido, la tensión entre nosotros se volvió casi insoportable. En los vestuarios, nuestras miradas se cruzaban a través del vapor de las duchas. Era como estar al borde de un acantilado, sabiendo que el salto podía ser la gloria o el desastre. «Estuviste increíble hoy», me susurró Ethan esa tarde mientras el vestuario se vaciaba. «Quédate un rato, quiero enseñarte una cosa». El gimnasio quedó en silencio. Solo nosotros, un balón de rugby y 1.000.000 de palabras no dichas flotando a nuestro alrededor. «¿Qué quieres enseñarme?», pregunté, con el pulso desbocado. Ethan sonrió de esa forma que me revolvía las entrañas. «En realidad, primero hay que guardar todo este material. Miller nos crucificará si lo dejamos tirado». Nos dirigimos a la sala de material, ese cuarto angosto al fondo del gimnasio donde se apilaban los balones, los escudos de placaje y los conos. El olor a goma y linimento lo impregnaba todo. Empezamos a ordenar en silencio, dolorosamente conscientes el uno del otro. «¿Sabes?», dijo él finalmente, con la voz más grave de lo normal. «Ese pase que me diste hoy fue perfecto». «Solo hacía mi trabajo», respondí, intentando sonar indiferente. «No, Leo». Se acercó, acorralándome suavemente contra una estantería. «Tienes una visión del juego que nadie más posee». Su cercanía era abrumadora. Sentía el calor que irradiaba su cuerpo. Notaba la pequeña cicatriz sobre su ceja, el temblor casi imperceptible de su labio inferior. «Siempre sabes dónde estoy», continuó, como si tuviéramos algún tipo de conexión. «Creo que la tenemos», logré decir, incapaz de apartar la mirada. El aire crepitó. La mano de Ethan se alzó lentamente y me rozó el hombro, bajando por mi brazo en una caricia deliberada que me erizó la piel. «¿Tú también lo sientes?», preguntó, casi en un susurro. En ese momento, todas mis barreras, todos mis miedos sobre mi carrera y el qué dirán se desvanecieron. Solo existíamos nosotros y la verdad innegable que vibraba en el aire. Asentí, sin palabras. Nuestros labios se encontraron con una urgencia que me tomó por sorpresa. Años de reprimir quién era de verdad se desataron en pura necesidad. Sus manos se aferraron a mi cintura, atrayéndome con firmeza contra su cuerpo. Mis dedos se enredaron en su pelo corto, sintiendo por fin esa textura que había imaginado tantas veces. El beso, tímido al principio, se volvió profundo, hambriento. Me empujó contra la estantería de metal, su cuerpo musculoso presionando contra el mío. «Llevo queriendo hacer esto desde el primer día que te vi», confesó entre besos, con la voz ronca por el deseo. Sus manos se deslizaron bajo mi camiseta de entrenamiento, explorando mi piel con una reverencia que me hizo temblar. Yo le devolví el gesto, descubriendo por fin ese pecho esculpido que había admirado en secreto. La sensación de piel contra piel fue eléctrica. «Alguien podría entrar», murmuré, con un último atisbo de prudencia. Ethan sonrió contra mi piel. «Se han ido todos». Cerré la puerta trasera. Me miró a los ojos, repentinamente serio. «¿Pero si quieres que paremos?». Como respuesta, lo atraje hacia mí para otro beso, aún más profundo. Mis manos exploraron su ancha espalda, sintiendo cada músculo definido. Nos movíamos en una sincronía perfecta, como si hubiésemos ensayado este baile miles de veces. «Ven aquí», susurró, guiándome hacia una gran colchoneta de placaje que estaba en una esquina. Allí, en ese pequeño espacio, el mundo exterior dejó de existir. Me tumbó sobre la lona con una ternura que contrastaba con la ferocidad de sus besos.
Cada caricia era una palabra, cada suspiro, una confesión silenciada durante demasiado tiempo. Nos entregamos a ese momento con una honestidad brutal, vulnerables como nunca lo habíamos sido con nadie, dejando que nuestros cuerpos hablaran un lenguaje más antiguo y sincero que las palabras. El tiempo se detuvo, suspendido en la penumbra del gimnasio, y en el silencio encontramos una conexión tan abrumadora y explosiva como la victoria más celebrada en el campo. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando cómo su corazón latía con la misma fuerza que el mío, sintiendo su cuerpo estremecerse junto al mío en una rendición absoluta. Tumbados uno al lado del otro, con la respiración volviendo gradualmente a la normalidad, la realidad comenzó a filtrarse de nuevo. ¿Desde cuándo?, preguntó él, girándose para mirarme. Desde que te vi entrar en el vestuario el primer día, confesé. Desde que te vi entrenando solo esa primera noche, respondió él, dibujando patrones invisibles en mi pecho. Intenté ignorarlo, te lo juro, pero había algo en ti, no podía apartarme. La vulnerabilidad en la voz de Ethan Williams, el capitán invencible, me desarmó. En ese momento era tan vulnerable como yo. Pausa 3. Nos vestimos en silencio. Antes de salir, Ethan me sujetó el rostro entre sus manos y me besó de nuevo, esta vez con una suavidad reverencial. Esto no ha sido algo de una noche para mí, Leo. Necesito que lo sepas. Para mí tampoco, respondí, sintiendo un alivio inmenso. Pausa 3. En las semanas siguientes, entramos en un territorio nuevo y emocionante. Miradas cargadas de secretos en los entrenamientos, roces accidentales en los pasillos, rodillas que se tocaban bajo la mesa en las reuniones de equipo. Encontramos nuestros lugares secretos, la sala de vídeo después de las revisiones, un sendero abandonado en el bosque cercano, donde hablamos durante horas de nuestras familias y nuestros miedos. Cada encuentro era más intenso que el anterior. Una noche, después de ganar las semifinales, me llevó a un mirador con vistas a toda la ciudad. He recibido una oferta, dijo, rompiendo el silencio, de un club del Premiership inglés. Mi corazón dio un vuelco. Era su sueño, y significaba que se marcharía. Ethan, eso es increíble, dije, tratando de ocultar el nudo en mi garganta. Te lo mereces. Significa dejar esto, dejarte a ti. Se giró para mirarme, sus ojos brillando. ¿Y si no quiero irme sin ti? ¿Y si estoy harto de esconderme? Te quiero, Leo, y si me voy a Inglaterra, quiero hacerlo siendo quien soy de verdad. Sus palabras eran todo lo que había deseado oír, y a la vez mi mayor temor. ¿Sabes lo que eso podría significar para tu carrera? Susurré. Lo sé, pero también sé lo que significará para mi vida si sigo fingiendo. Apretó mis manos. No te pido que hagas lo mismo. Sé que te queda tiempo aquí. No sé si tengo tu valentía, confesé. Eres el hombre más valiente que conozco, Leo, sonrió. Solo que aún no te has dado cuenta. Al día siguiente, en la final del campeonato, entramos al campo con una nueva determinación. El partido fue una guerra. A falta de 1 minuto, perdíamos por 2 puntos. El entrenador Miller pidió tiempo muerto. Nos señaló a Ethan y a mí. Ustedes dos, hagan su magia. La jugada era para mí, para que intentara una carrera. Recibí el balón, esquivé a un defensor, luego a otro. Vi a Ethan corriendo a mi lado, gritando mi nombre. La defensa se abalanzó sobre mí. En lugar de intentar llegar a la línea de try, hice un pase lateral imposible, un pase de pura confianza. Ethan lo atrapó y se lanzó hacia la zona de anotación justo cuando sonaba la bocina. El estadio estalló. En medio del caos de la celebración, Ethan me abrazó. «Estoy harto de esconderme», susurró en mi oído. Y supe que nada volvería a ser igual. Esa noche, en la fiesta de celebración, me envió un mensaje. «Encuéntrame en tu pasillo en 15 minutos». Cuando apareció, su rostro era serio. Sin decir una palabra, extendió su mano y tomó la mía.
entrelazando nuestros dedos. Un gesto tan simple, tan revolucionario. Justo en ese momento, un grupo de compañeros de equipo dobló la esquina. Nos vieron. Hubo un segundo de silencio atónito. Luego Dave, mi compañero de cuarto, rompió el hielo. Sonrió y dijo: «Ya era hora, joder. ¡Felicidades, campeones!». Un par de chicos asintieron, otro desvió la mirada incómodo, pero la tensión se rompió. A la mañana siguiente, nos llamaron al despacho del entrenador Miller. Esperaba lo peor. «He oído rumores», dijo, con su rostro inexpresivo. «Miren, no soy ciego. He visto su conexión toda la temporada. Honestamente, pensé que era solo buena camaradería». Se reclinó en su silla. «Si es algo más, solo tengo una cosa que decir. Mientras dejen todo en el campo y respeten a este equipo, lo que hagan fuera de él es su asunto». Hizo una pausa. «Y Williams, vas a ser profesional. Te enfrentarás a cosas peores que los cotilleos de un vestuario. Asegúrense de estar listos». «Lo estamos, coach», respondió Ethan con una firmeza que me contagió. «Bien, porque no pienso perder a mi mejor dúo por gilipolleces. Ahora fuera de aquí, y felicidades por el título». Salimos de su despacho en estado de shock. Ethan se rió. «Creo que hemos subestimado a la gente». Tenía razón. Hubo miradas y algunos comentarios, pero la mayoría de nuestros compañeros nos apoyaron. Nuestra verdad no destruyó el equipo. De alguna manera, lo hizo más fuerte. 3 meses después, lo acompañé al aeropuerto. Ya no nos escondíamos. Era su despedida, y yo estaba allí como su pareja. «Te echaré de menos», dije, luchando contra las lágrimas mientras anunciaban su vuelo. «Es solo hasta el verano. Luego vienes a Londres conmigo, ¿recuerdas? Ya he mirado apartamentos para los dos», respondió, acariciando mi cara. Lo que empezó en esa sala de material, Leo, nos cambió la vida. Y esto es solo el principio. Tenía razón. Lo que empezó como un secreto en un gimnasio vacío se había convertido en mi verdad, en mi libertad. Verlo caminar hacia la puerta de embarque, supe que ese primer beso no fue solo el inicio de nuestro amor, fue el inicio de mi vida auténtica. Y esa, sin duda, había sido la mayor victoria de todas.